Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un mundo de nostalgia, amor y añoranza. Sí. En Adalet, un relato corto de Julio César Pisón. Ajá. Lo encontramos en la serie Habla Memoria, Sí. en Relatos del Café, mientras tanto. Exacto. Y bueno, con este relato vamos a explorar cómo Pisón nos transporta a este mundo de emociones intensas. Tan particulares. Sí, y lo interesante es que no solo nos quedaremos en la superficie de la trama, Exacto. sino que vamos a usar su análisis literario Exacto. para desentrañar todas esas capas de significado Como una lupa. que Pisón ha tejido en el... Sí, como si tuviéramos una lupa Ajá, para observar cada detalle, cada emoción. totalmente. Y déjenme decirles que hay elementos cautivadores. Una presencia fantasmal que viaja desde Estambul, el consuelo que encuentra el narrador en la música de tango y cartas de amor enviadas a ninguna parte. ¿No les parece intrigante? Sin duda. La historia nos presenta a un narrador profundamente afectado por Adalet, un amor lejano que reside en Estambul. Pero la distancia no es solo geográfica, ¿verdad? Tienes razón. Se siente en cada palabra, en cada suspiro del narrador. Ujú. Como si él mismo estuviera a la deriva. ¿No crees? Precisamente. Y aquí es donde entra el concepto de Adalet como una presencia fantasmal. El análisis la describe como un espectro que visita al narrador atormentándolo con su ausencia y la forma en que Pisón lo describe. Es realmente poética. Sí. ¿Recuerda esa frase? Claro, dice, hay noches en que desde Estambul los fantasmas llegan hasta aquí. O sí, se sacan los tacones, dejan su vestido sobre la silla, se sueltan el pelo y se meten en mi cama abrazándole en sueño. Es una imagen tan vívida, ¿verdad? Casi puedes sentir la presencia de Adalet en la habitación. Pero al mismo tiempo hay una tristeza palpable en la forma en que el narrador la describe. Es que esa imagen no es solo sensual, sino que nos habla de la intensidad del recuerdo, de cómo la memoria puede ser tan poderosa como la realidad. Y hablando del narrador, me llama la atención cómo se describe a sí mismo, medio transparente, casi sepia, absorto, distante. Es una descripción que me hace pensar en una fotografía antigua, ¿no? Descolorida, como si el tiempo hubiera borrado parte de su vitalidad. ¿Qué crees que nos dice esto sobre su estado emocional? Refleja claramente la nostalgia y la tristeza que lo embargan. La ausencia de Adalet lo ha dejado como una sombra de sí mismo, atrapado en un pasado que ya no existe. Y a pesar de eso, se aferra a un ritual, escribir cartas de amor a Adalet, aunque no sepa si llegarán a su destino. ¿No te parece conmovedor? Es un acto que me genera muchas preguntas. ¿Por qué seguir escribiendo si no hay garantía de respuesta? ¿Es una forma de mantener viva la esperanza o simplemente un intento desesperado por aferrarse al pasado? Ese acto es crucial. Las cartas se convierten en un símbolo de la persistencia del amor, de la necesidad de mantener viva la conexión con Adalet, aunque solo sea a través de las palabras. Hay una frase que me parece clave. A través del tiempo te escribo y envío cartas de amor a ninguna parte. Esa frase me golpea directo al corazón. Me hace pensar en todas las veces que he intentado aferrarme a algo que ya no está, ya sea una persona, un lugar, un momento. ¿Te ha pasado algo similar? Creo que todos en algún momento hemos sentido la necesidad de comunicarnos con alguien que ya no está presente, ya sea a través de palabras, recuerdos o alguna forma de expresión artística. Y hablando de arte, no podemos olvidar el papel fundamental que juega la música en Adalet, especialmente el tango responso de Troilo. Es cierto. El tango se convierte en un refugio para el narrador, una especie de bálsamo para su alma. ¿Por qué crees que Pisón eligió el tango para acompañar este relato? La música, y en este caso el tango, tiene una capacidad única para consolarnos, para darnos un espacio donde expresar nuestras emociones. Para el narrador, Responso no es solo una canción, es un compañero en su soledad, un puente que lo conecta con Adalet a través de la melancolía del tango. Y creo que es importante destacar que la elección del tango no es casual, ¿verdad? ¿Podrías hablarnos un poco sobre la importancia cultural del tango y cómo encaja en la atmósfera de la historia? El tango, con sus raíces en Argentina, es un género musical cargado de emociones intensas, especialmente la melancolía, el amor no correspondido. Nació en los barrios de Buenos Aires, en ambientes de inmigrantes y nostalgia. Su esencia misma se alinea con la atmósfera de la historia, con la añoranza del narrador por un amor lejano. Es como si el tango le diera voz a los sentimientos que el narrador no puede expresar con palabras. ¿No te parece? Exacto. El tango se convierte en un lenguaje universal de la nostalgia, un espacio donde la tristeza y la belleza se fusionan en una danza apasionada. Y en Adalet, el tango responso se convierte en la banda sonora de la historia, en una expresión musical de la añoranza del narrador por Adalet. Y más allá del tango, creo que Adalet nos invita a reflexionar sobre el papel del arte en nuestras vidas, ¿verdad? Cómo el arte puede ser un consuelo, una forma de conectar con algo más grande que nosotros mismos. Totalmente. El arte, en todas sus formas, nos permite explorar y procesar
procesar nuestras emociones, comprenderlas y compartirlas con los demás. Nos ofrece un espacio de refugio, de catarsis y nos ayuda a conectar con nuestra propia humanidad y con la de otros. Es como si el arte nos diera un lenguaje para expresar lo inexpresable, para encontrar belleza incluso en los momentos más oscuros. Y en el caso de Adalet, el tango se convierte en ese lenguaje, en un puente que conecta al narrador con su amor perdido. Exacto. La música le permite expresar su dolor, su añoranza, y le da un espacio para conectar con Adalet a través de la emoción compartida. Y lo que es fascinante es que Pisón logra transmitirnos esa conexión a través de la palabra escrita, ¿verdad? Es increíble cómo Pisón, a través de su prosa poética, nos invita a sumergirnos en el mundo interior del narrador. Sentimos su dolor, su nostalgia, y comprendemos el poder del arte como consuelo en momentos de pérdida. Y ahora, me gustaría volver a la imagen de las cartas de amor a ninguna parte. ¿Qué te parece si exploramos un poco más esa idea? Me parece perfecto. Es un concepto que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la comunicación y la esperanza. Exacto. ¿Es posible amar a alguien que está ausente? ¿Tienen Wow. sentido las palabras si no hay un destinatario que las reciba? Son preguntas que nos interpelan a todos. Y creo que Adalet nos ofrece una posible respuesta. El amor trasciende la distancia física y las palabras, incluso enviadas a ninguna parte, pueden tener un valor terapéutico para quien las escribe. Es una perspectiva muy interesante. ¿Crees que el acto de escribir, de expresar nuestros sentimientos a través de la palabra, puede ser una forma de sanar, de encontrar consuelo? Sin duda. Escribir nos permite ordenar nuestros pensamientos, dar forma a nuestras emociones y encontrar un sentido a nuestras experiencias. Y en el caso del narrador de Adalet, escribirle a Adalet se convierte en un acto de resistencia contra el olvido, una forma de mantener viva la llama del amor. Exacto. Es como si a través de las cartas el narrador intentara reconstruir el vínculo perdido, aferrándose a la esperanza de que, de alguna manera, sus palabras lleguen a Adalet. Es una imagen muy poética. Y creo que aquí podemos conectar con la idea de la memoria. Las cartas, en cierto modo, representan la memoria del amor, la huella que Adalet ha dejado en el alma del narrador. Totalmente. La memoria juega un papel fundamental en esta historia. Es a través del recuerdo que el narrador mantiene viva la imagen de Adalet, que la siente presente a pesar de la distancia. Y esa memoria se alimenta de pequeños detalles. Un vestido sobre una silla, el aroma de un perfume, la melodía de un tango. Exacto. Son esos pequeños detalles los que evocan la presencia de Adalet, los que mantienen viva la llama del amor en el corazón del narrador. Y creo que aquí podemos conectar con una experiencia universal, el poder evocador de los sentidos. Un aroma, una canción, una imagen pueden transportarnos instantáneamente al pasado, revivir emociones y recuerdos que creíamos olvidados. Es cierto, nuestros sentidos son como puertas hacia la memoria. Y en Adalet, Pisón utiliza magistralmente esa conexión para transmitirnos la intensidad de los sentimientos del narrador. Y creo que es importante destacar que la nostalgia, a pesar de su carga de tristeza, también puede ser una fuente de belleza. Totalmente de acuerdo. La nostalgia nos permite revisitar el pasado con una mirada teñida de melancolía, pero también con una cierta ternura. Es como si el paso del tiempo dulcificara los recuerdos, transformándolos en algo precioso. Y en Adalet, la nostalgia se convierte en un motor creativo, en la fuerza que impulsa al narrador a escribir, a buscar consuelo en la música, a mantener viva la memoria de su amor perdido. Exacto. La nostalgia en este caso no es un sentimiento paralizante, sino una fuente de inspiración, un impulso vital que le permite al narrador seguir adelante a pesar del dolor. Y es fascinante cómo Pisón juega con esta dualidad de la nostalgia, ¿verdad? Totalmente. Y justo ahí es donde me gustaría hacer una pausa para que nuestros oyentes reflexionen un poco. ¿Se han sentido identificados con el narrador? ¿Han experimentado alguna vez esa nostalgia agridulce? Es una pregunta que vale la pena explorar. Los invitamos a que nos acompañen en la siguiente parte de nuestra inmersión en Adalet. Profundizaremos en la prosa poética de Pisón y en las diferentes interpretaciones que podemos darle a este relato. Nos esperan más descubrimientos y reflexiones apasionantes. Retomamos nuestra inmersión en Adalet de Julio César Pisón, Sí. un relato que nos ha sumergido en un mar de nostalgia, amor a distancia y la búsqueda de consuelo en el arte. Y justo antes de la pausa, Fíjate. hablábamos de esa dualidad de la nostalgia. Exacto, esa mezcla de tristeza y belleza que impregna la historia. Y creo que para comprenderla mejor, Debemos sumergirnos en el lenguaje de Pisón, en la forma en que utiliza la prosa para crear esa atmósfera tan particular. su prosa es realmente poética, ¿verdad? Sí. Cada frase está cargada de significado, de imágenes sensoriales que nos transportan al mundo interior del narrador. Totalmente. Por ejemplo, recordemos la descripción de Adalet como un fantasma que llega desde Estambul.
Ah, Se sacan los tacones, dejan su vestido sobre la silla, se sueltan el pelo y se meten en mi cama abrazando el ensueño. esa imagen es tan vívida, Ya. tan tangible, que casi podemos sentir la presencia de Adalet en la habitación. ¿No te parece que hay una especie de tensión erótica en esa descripción, mezclada con la melancolía de la ausencia? Ahora que lo mencionas. Sí. Es como si el narrador estuviera atrapado entre el recuerdo y el deseo, entre la realidad de la distancia y la fantasía de la presencia de Adalet. Precisamente. Sí. Y esa tensión se refleja también en el lenguaje, en el uso de las pausas, las repeticiones, las frases inacabadas. Tienes razón, recuerda esa frase. Después a eso a las 7 de la tarde se me pasa. Entonces vuelvo en mi Kant. Y esas pausas, Esos entonces repetidos nos transmiten la lucha interna del narrador, su dificultad para sobreponerse al dolor de la ausencia. es como si las palabras mismas tropezaran con la emoción, Claro. con la dificultad de expresar lo que siente. Y al mismo tiempo, esa búsqueda de las palabras adecuadas nos habla de su necesidad de comunicar, de compartir su experiencia, aunque sea a ninguna parte. Exactamente. Y creo que ahí radica la grandeza de este relato, en su capacidad de conectar con emociones universales, con la experiencia humana del amor, la pérdida y la añoranza. Y esa conexión se establece a través de un lenguaje poético, cargado de simbolismo, que nos invita a leer entre líneas, a interpretar las imágenes, a completar los silencios. ¿No te parece? Sin duda. Es una invitación a participar en la creación del significado, Claro. a construir nuestra propia interpretación de la historia. Y eso es precisamente lo que hace que Adalet sea un relato tan fascinante. Su capacidad de resonar en cada lector de manera diferente, de evocar emociones y recuerdos personales. Es como si Pisón nos entregara las piezas de un rompecabezas Ajá. y nos invitara a armarlo a nuestra manera. Ya. Y en ese proceso de armar el rompecabezas, de interpretar la historia, Eso es. descubrimos nuevos matices, Claro. nuevas capas de significado. Totalmente. Es una lectura que nos desafía, Sí, que nos invita a pensar, a sentir, a conectar con nuestra propia experiencia. Y algo que me parece importante destacar es que Adalet no ofrece respuestas fáciles, ¿verdad? No pretende dar una solución al dolor del narrador. Claro que no. Más bien nos presenta un retrato honesto y conmovedor de la lucha humana por sobrellevar la ausencia, Ajá. por encontrar consuelo en el arte, Sí. por mantener viva la memoria del amor. Esa honestidad, esa crudeza emocional es lo que hace que la historia sea tan poderosa, tan conmovedora. Y hablando de contexto, hemos hablado del tango como un elemento fundamental. Pero creo que hay otros aspectos del trasfondo cultural de la historia que vale la pena destacar. Tienes razón. La historia está ambientada en un contexto latinoamericano, Claro. lo cual se percibe en detalles como la mención del mate, la imagen del parral, la atmósfera de un barrio porteño. Exacto. Y esos detalles, aunque sutiles, contribuyen a crear una sensación de familiaridad para los lectores latinoamericanos, a una conexión con nuestras propias experiencias, con nuestra propia cultura. Al mismo tiempo, la historia trasciende las fronteras geográficas, gracias a la universalidad de sus temas. El amor, la pérdida, la nostalgia. Es un relato que puede conmover a cualquier persona independientemente de su origen o su cultura. Y creo que esa universalidad se ve reforzada por la elección de Estambul como el lugar donde se encuentra Adalet, ¿no crees? Absolutamente. Estambul, una ciudad que evoca misterio, exotismo, Ajá. una cultura diferente a la del narrador, acentúa la sensación de separación de un amor que se ve imposibilitado por las circunstancias. Es como si la distancia entre Buenos Aires y Estambul reflejara la distancia emocional entre el narrador y Adalet. Y al mismo tiempo, la mención de Estambul nos conecta con una historia de amor que trasciende las fronteras. Una historia que nos habla de la posibilidad de amar a alguien que está lejos, que pertenece a otro mundo. Es como si Pisón nos estuviera diciendo que el amor no conoce límites, que puede florecer incluso en las circunstancias más adversas. Y esa idea, sin duda, es muy esperanzadora, muy inspiradora. Totalmente de acuerdo. Adalet es un relato que nos invita a creer en el poder del amor, a aferrarnos a la esperanza, a encontrar belleza incluso en la ausencia. Y ahora, me gustaría invitar a nuestros oyentes a que compartan sus propias reflexiones sobre la historia. ¿Qué les ha parecido, Adalet? ¿Qué emociones les ha evocado? ¿Se han sentido identificados con la historia del narrador? ¿Han experimentado alguna vez el poder consolador del arte en momentos difíciles? Nos encantaría escuchar sus comentarios, sus ideas, sus propias conexiones con la historia. Y mientras tanto,
nosotros seguiremos explorando las profundidades de Adalet, Claro. desentrañando sus secretos, descubriendo nuevas capas de significado. Porque este relato, como una buena copa de vino, se disfruta mejor cuando se saborea lentamente, cuando se le dedica tiempo y atención. Exacto. Y en la próxima parte de nuestra inmersión, nos adentraremos aún más en el análisis del lenguaje, en la simbología, en las diferentes interpretaciones que se le pueden dar a Adalet. Prepárense para una conversación aún más profunda, más apasionante, más reveladora. No se la pierdan. Retomamos nuestro viaje a través de Adalet, esta historia que nos ha cautivado con su atmósfera de nostalgia, amor a distancia y la búsqueda de consuelo en el arte. Si recuerdan al final de la segunda parte, los invitamos a reflexionar sobre sus propias experiencias con la historia. Esperamos que hayan tenido tiempo para considerar cómo resuena Adalet en sus propias vidas. Y ahora, en esta última parte de nuestra inmersión, me gustaría volver a un aspecto que hemos mencionado de pasada, pero que considero fundamental, el concepto de las cartas de amor a ninguna parte. Esa imagen me sigue dando vueltas en la cabeza. Cartas escritas con tanta pasión, con tanta añoranza. Pero destinadas a perderse en el vacío. Exactamente. Y esa idea nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza misma de la comunicación. ¿Qué significa enviar un mensaje cuando no hay certeza de que sea recibido? ¿Es un acto de fe, de esperanza, o simplemente una forma de aferrarse a una ilusión? Es como si el narrador estuviera lanzando botellas al mar con la esperanza de que alguna llegue a su destino, aunque sea improbable. Y esa incertidumbre, esa falta de respuesta, acentúa la sensación de soledad, de aislamiento que experimenta. Es un amor que se vive en la sombra, en el silencio, sin la posibilidad de un diálogo real. Y sin embargo, a pesar de esa falta de respuesta, el acto de escribir esas cartas tiene un valor intrínseco para el narrador. ¿Te refieres a que aunque Adalet nunca lea las cartas, el simple hecho de escribirlas tiene un significado para él? Exactamente. Escribirle a Adalet, aunque sea a ninguna parte, le permite al narrador mantener viva la llama del amor, darle forma a sus sentimientos, ordenar sus pensamientos. Es una forma de luchar contra el olvido, ¿no crees? Ahora que lo dices, sí. Es como si a través de la escritura exorcizara el dolor de la ausencia, encontrara una forma de canalizar su energía emocional. Escribir se convierte en un acto terapéutico, en una forma de resistencia. Es una manera de decirle al mundo y a sí mismo que Adalet sigue presente en su corazón, que el amor no se ha extinguido a pesar de la distancia. Y creo que esa idea conecta con una experiencia humana universal. La necesidad de expresar nuestros sentimientos, de compartir nuestras historias, aunque no encontremos un interlocutor. A veces el simple hecho de contar, de escribir, de crear, nos ayuda a comprender mejor lo que sentimos, a darle un sentido a nuestra experiencia. Totalmente. Y en ese sentido, las cartas de amor a ninguna parte se convierten en un símbolo de la lucha humana por encontrar sentido al dolor, por transformar la pérdida en algo creativo, en algo que nos permita seguir adelante. Es una imagen que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias formas de expresar el amor, de sobrellevar la ausencia, de encontrar consuelo en la creación. Y me encantaría saber, ¿qué les ha parecido a ustedes, nuestros oyentes, este concepto de las cartas de amor a ninguna parte? ¿Se han sentido identificados de alguna manera? ¿Han experimentado alguna vez esa necesidad de comunicar, de expresar sus sentimientos, aunque no haya un receptor evidente? ¿Qué papel juega la escritura, el arte, la creación en sus propias vidas? ¿Les ha ayudado a procesar emociones, a encontrar consuelo, a dar sentido a sus experiencias? Adalet, al final, es un relato que nos invita a la introspección, a la reflexión. Nos invita a pensar sobre nuestras propias vivencias, sobre la complejidad del amor, sobre la búsqueda de sentido en un mundo a veces caótico. Es una historia que nos conmueve, nos desafía, nos deja con preguntas que resuenan mucho después de haber terminado de leerla. Y esa, creo, es la marca de una gran obra de arte. Su capacidad de trascender el tiempo, el espacio, las culturas, para conectar con lo más profundo de la experiencia humana. Y con esa reflexión, damos por concluida nuestra inmersión en Adalet de Julio César Pisón. Esperamos que este viaje haya sido tan enriquecedor para ustedes como lo ha sido para nosotros. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la nostalgia, el amor, la música y la palabra escrita. Nos despedimos con la esperanza de que esta historia siga resonando en sus corazones, invitándolos a reflexionar sobre sus propias experiencias, sobre la belleza que se esconde en los rincones más inesperados de la vida. Hasta la próxima inmersión. Café mientras tanto. Relatos. Serie, Habla Memoria. Título, Adalet. Autor, Julio César Pisón. 13 de noviembre de 2020. Hay noches en que desde Estambul los fantasmas llegan hasta aquí, se sacan los tacones, dejan su vestido sobre la silla, se sueltan el pelo y se meten en mi cama abrazando el ensueño.
Entonces al otro día dicen los que me han visto, que me encuentro medio transparente, casi sepia, absorto, distante, destrozando un tango, fotografiando tu silueta turca que perenne ronda por mi mente. Después a eso de las 7 de la tarde se me pasa, entonces vuelvo en mí. Me siento bajo el parral, pongo un disco y entre mate y responso de Troilo a través del tiempo te escribo y envío cartas de amor a ninguna parte. No sé tú, Adalet.